Natalia. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy, pero antes me gustaría preguntarles si han tenido oportunidad de revisar las evaluaciones que se van a realizar al final del curso. De final de curso no, yo no. No, ok. Las evaluaciones son, bueno, por una parte hay un cuestionario de alternativas que es de 20 preguntas, pero otra parte de la evaluación final es un trabajo grupal, ¿sí? Entonces, quiero partir comentándoles un poco acerca de eso para que ustedes tengan tiempo de organizarse por interno y poder generar contacto con sus propios grupos y poder ir avanzando y que tengan el mayor tiempo posible también para poder realizarlo. Yo los invito a que revisen de qué se trata este trabajo grupal. Es un caso bastante breve y se plantean tres preguntas de desarrollo. Pero es importante que lo puedan revisar con anticipación para que vayan ahí puntualizando en los contenidos y sacándome el mejor provecho, haciéndome muchas preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Y pedirles también que cuando la realicen, traten de no extenderse más allá de 3 páginas, ¿sí? Porque, bueno, he revisado ya otros grupos con los que hemos estado en este curso y las extensiones son larguísimas, a veces 10 páginas, entonces eso ya es mucho, ¿sí? Traten de que sean respuestas que apunten directamente a lo que se pregunta y apóyense mucho, esto para que les pueda ir bien, apóyense mucho en la rúbrica que aparece ahí. Hay una rúbrica de evaluación donde les dice qué es lo que se va a evaluar en esa respuesta, ¿ya? Así es que considerando eso, les va a ir excelente en la evaluación. Quiero partir mostrándoles primero los grupos, ya los grupos de trabajo que han sido segmentados, idealmente agruparlos por ciudad, pero como son alrededor de 5 participantes por grupo, no, de repente no alcanzamos a considerarlos todos los de una ciudad. Por ejemplo, Valparaíso tenemos 6 personas y ellos quedaron todos juntos. Los otros tienen algunos de dos de una ciudad, uno de otra, tres de otra y así. En un momento. Bien, coméntenme si pueden ver el documento. Sí, 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 Ya, perfecto. Entonces les voy a ir comentando y para que ustedes se identifiquen ahí. En el grupo uno está Nelson Mariqueo, Suni Matienzo, Patricia Díaz, perdón, René Urrutia, Gustavo Vidal. En el grupo 2 está Jorge Rojo, Jimena Vallejos, Claudia Garrido, Sandra Díaz, Daniel Orellana, Valesca Molina. En el grupo 3 está Lucía Cancino, Georgina Álvarez, Daniela Yáñez, Pilar Vargas y Lucy Ulloa, ¿sí? Este documento lo voy a enviar hoy para que se lo suban a la plataforma y ustedes tengan los correos electrónicos de los colegas, ¿sí? Y de esta manera poder ponerse en contacto ustedes por interno. ¿Alguien tiene dudas con esto? doña Nicole, yo un comentario. Dígame. En el grupo número 2, doña Valesca Molina está cumpliendo funciones actuales de secretaria subrogante. Por lo ¿Ya? tanto, solicitó a Estudios Virtuales dejar sin efecto este curso y poder realizarlo en otra, en una nueva fecha. Perfecto. Muchas Lo, gracias, Jorge. sí, lo mismo con Sandra Díaz Olovera. Sandra Díaz, ok. ¿Es la misma situación? Es la misma situación, ella se conectó a la clase pasada al principio, pero adujo de que no había recibido oportunamente los correos de confirmación del curso. Bien, Ya. también solicitó realizarlo en una en un nuevo evento. Así que en el grupo 2 quedaríamos cuatro y Exacto. estamos los cuatro ahí. Jorge, sería Jorge Rojo, sería Jimena Vallejo, Claudia Garrido y Y Daniel Daniel, Ori- sí, ¿Sí? Sí, ya. Perfecto, muchas gracias por comunicarme eso. Yo no he recibido información de parte de estudios virtuales, pero lo dejé ya registrado para considerar eso cuando envíen la evaluación. De todas maneras, igual hay 4 personas y con 4 personas conformamos también un súper buen grupo. de acuerdo. Ok, ¿han ido revisando los contenidos de la plataforma? no, yo no,
no lo he ido revisando porque todavía no estoy como medio eh, desenchufado con esta situación porque la semana pasada estuve un ratito nomás, no me pude conectar antes, entonces, Ah, ya, ya, ok. mm, Quizás al revisar la plataforma podría como conectar mejor con los contenidos que hemos ido viendo y lo que nos queda por ver. Y eso a lo mejor le ayudaría a poder conectar mejor aquí también en la clase sincrónica, como sugerencia. ya, vamos a Eh, ver la... Aprovechando de que veo su nombre, les voy a pedir por favor de que recuerden poner cada uno su nombre y su apellido, porque después tomamos la asistencia con un pantallazo. ¿Ya? Así es que la asistencia la vamos a tomar en un ratito más y luego la tomamos hacia el final de la clase. Ahí para que vayan cambiando sus nombres mientras. Correcto. Bien, perfecto. El módulo anterior estuvimos hablando acerca de directamente de inteligencia emocional, ¿cierto? Hablamos acerca de las herramientas que tiene la inteligencia emocional, hablamos del autoconocimiento, la automotivación, hablamos de empatía, de habilidades sociales, hablamos también acerca de los entornos VICA, ¿cierto? Que son estos entornos tremendamente desafiantes hoy en día para las organizaciones y vimos cómo la inteligencia emocional viene a ayudarnos a nosotros a poder tener herramientas para poder hacer frente a estos entornos desafiantes. Me gustaría saber si es que respecto al módulo anterior hay preguntas, hay alguna duda respecto al contenido. Buenos días, yo recién me estoy incorporando, no sé si me escuchan, Suni Matienzo, lamentablemente la vez pasada no pude conectarme, yo creo que fue un problema de comunicación, estuve en reiteradas ocasiones tratando de incorporarme, así que vi los aspectos de las primeras clases, y no sé hasta qué módulo llegaron, yo hice el módulo uno y módulo 2 completo, pero nada, no Perfecto. sé si estamos bien. Sí, Suni. De hecho, había comentado a Natalia hace poquito rato sobre ti porque tú me escribiste al correo y yo te respondí recién Sí, anoche. Entonces estaba sí, cruzando los dedos para que pudieras llegar a la clase. sí, Sí, no te perfecto. preocupes, mira, abordamos la clase anterior, el módulo uno. Ya, Entonces ya voy a ver si hay consultas de ese módulo y pasamos inmediatamente al módulo 2 que tú ya lo has revisado. perfecto, En eso. perfecto, muchas gracias, Ya, bienvenida. gracias. ¿Y preguntas entonces? ¿No? Ya, súper. Sí, no. Bien, vamos a... Sí, Jorge, discúlpame. No, no, decía que no, que había quedado claro y yo tenía en lo personal algunas dudas por la figura del quemado y me quedó bastante, con su explicación quedó bien claro que es de origen netamente laboral, netamente Ujú, laboral. sí, o Sí, sea, recordando que a ver, el origen del síndrome de burnout se puede gestar por condiciones de la organización, como también existir ahí el importante factor de riesgo, ¿cierto? Que tiene que ver con la gestión de las habilidades socioemocionales de la persona, ¿cierto? Entonces, cuando es una organización que no cumple con las condiciones para el bienestar de los trabajadores y además los trabajadores no tienen un óptimo desarrollo de sus habilidades socioemocionales, es como el clima ideal para que surja el síndrome de burnout, ¿cierto? Y por ahí otra distinción que hacíamos es que este concepto nace dentro del contexto laboral. Me preguntaban en el módulo anterior, que creo que también les puede ayudar a algunos que están acá hoy día, si es que, por ejemplo, otra persona en otro ámbito puede sufrir síndrome de burnout. Y la verdad es que en otro ámbito, cuando se va cayendo en una espiral de estrés, uno puede experimentar los mismos sentires, ¿sí? Y tener cierta despersonalización también hacia el entorno, pero el concepto de burnout se usa exclusivamente en el contexto laboral, ¿sí? mm, Bien, vamos a revisar entonces hoy el módulo 2, donde vamos a hablar acerca de la gestión de las emociones. El objetivo de aprendizaje que tenemos el día de hoy es que ustedes puedan reconocer cuáles son estos factores que inducen el estrés y también el bienestar personal, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, porque si bien estamos trabajando todos estos contenidos y estos aspectos para que tengan una mayor gestión de este estrés que se da en un contexto laboral, finalmente cuando uno aprende a tener una adecuada gestión del estrés, lo lleva a cualquier
cualquier área de la vida. Entonces, sumamente importante como herramienta de vida saber gestionar el estrés. Y como contenidos principales vamos a ver para qué sirven, ¿cierto? Las emociones. Vamos a revisar el ciclo de las emociones, cómo es que surgen, cómo se relacionan con el pensamiento, cómo estas emociones terminan traduciéndose en comportamientos. Y vamos a revisar algunas emociones específicas que se pueden dar dentro del contexto laboral y vamos a hablar acerca de adaptación y comunicación gracias a las emociones. ¿Ya? Bien, entonces hablábamos de que, o veíamos, ¿cierto?, dentro de las plataformas, que hay ciertas funciones principales que tienen las emociones, ¿sí? Tenemos que pensar que las emociones son principalmente respuestas adaptativas y son respuestas adaptativas que vienen a cumplir diversas funciones en la vida cotidiana de nosotros, ¿cierto? Desde alertarnos de ciertos peligros hasta poder ayudarnos a comunicarnos de mejor manera y promover nuestro propio bienestar, ¿sí? Entonces, reconocer nuestras emociones, poder tener conciencia de ellas, poder gestionarlas de la mejor manera es fundamental para nuestro bienestar y poder vivir una vida mucho más equilibrada. Ahora, cuando hablamos de que son respuestas adaptativas, estamos entendiendo las emociones como algo que siempre nos va a ayudar a poder adaptarnos de mejor manera ante los desafíos, ante el entorno, ¿sí? Y también a veces, o sea, no siempre con el entorno, sino que a veces también adaptarnos mejor a nosotros mismos, ¿sí? A lo largo de la vida vamos pasando distintas situaciones que generan que se remuevan cosas en nosotros, vamos adoptando nuevas creencias, vamos adoptando distintas experiencias de vida que van configurando ciertos cambios en nosotros. Entonces, a raíz de ellas también nos vamos adaptando mejor a nosotros mismos. Pensemos también que las emociones en cuanto a la adaptación tienen un rol fundamental, por ejemplo, en la sobrevivencia del ser humano. ¿Habían escuchado acerca de esto? ¿Alguien me puede decir por qué? Yo me imagino que desde la prehistoria, y dependiendo de cómo nos hemos ido comportando, o la necesidad de adaptarnos a los medios ambientes, la respuesta emocional ante ello ha sido clave. Exacto. Desde creo, como emoción original el miedo a la naturaleza, desde ahí tienen que haber surgido las primeras construcciones como de equipo, de cómo enfrentamos esta amenaza. Me imagino yo, no sé si estoy equivocado, pero desde ahí lo Sí, veo. va totalmente por ahí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. ¿Alguien más se imagina por qué relacionamos esta función de la emoción en cuanto a la adaptación con la sobrevivencia y la evolución del ser humano? Yo creo que, por ejemplo, ante una situación fuerte, uno puede, no sé, el instinto propio puede hacer que cambien inclusive nuestros aspectos físicos. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una situación de un accidente y tú tienes el pavor, el miedo y reaccionas de una manera que a lo mejor tú desconocías que tenía tanta fuerza para poder levantar inclusive algo, hasta como un vehículo, te digo yo. O sea, yo creo que es tanto la situación estresante o el miedo o el pavor que uno puede llegar a generar incluso fuerzas que uno las desconocía que las tenía. Por ejemplo, un caso puntual. Sí, sí, toda la razón, Suni, exactamente. Y como tú dices, reconocer fuerzas que no teníamos idea que teníamos, ¿cierto? Y eso que tú dices tiene mucho que ver con la función de la señal de alerta, ¿cierto? Y bueno, dentro de la sobrevivencia y la evolución del ser humano, claro, han sido tremendamente importantes porque justamente como decía Jorge, en la prehistoria ocurrían muchísimos riesgos en nuestro entorno, ¿cierto? Muchísimos riesgos que tenían que ver con el ambiente, que tenían que ver también con la convivencia con ciertos animales depredadores, ¿cierto? Entonces, cuando estos animales depredadores hacían presencia, era importante que nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, tuviera esta señal de alerta desde nuestras emociones para poder prepararse para la acción, para poder huir, para poder esconderse, para poder trepar un árbol, para poder defenderse y para poder sobrevivir a esa amenaza. Hoy en día hemos observado que las amenazas ya no están tanto en el entorno, o sea, si bien siguen estando en el entorno, tienen una distinta forma, ¿cierto? Pero principalmente el ser humano está comenzando a percibir muchas amenazas de forma interna, ¿sí? Y esto tiene relación con los pensamientos. A veces simplemente
un pensamiento desadaptativo puede generar una emoción displacentera y eso llevarnos a tomar una mala decisión o llevarnos a reaccionar de mala forma frente a un desafío, ¿sí? Entonces, estamos en la era en que ya no estamos luchando con leones, con mamuts, ¿cierto? Con tigres gigantes, sino que es la era en que estamos luchando a veces o tratando de gestionar nuestros propios pensamientos, ¿sí? Para poder adaptarnos al entorno. Y veíamos dentro de estas funciones principales también, por ejemplo, que nos ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿cierto? Nosotros solemos creer que cuando nosotros tomamos una decisión lo hacemos de manera racional. Sin embargo, el ser humano es netamente emocional, ¿sí? Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen una base emocional. Incluso cuando le hemos dado mucha vuelta a un asunto y lo hemos puesto de distinta perspectiva para poder ver qué decisión tomar de manera más responsable, ¿cierto? Siempre al fondo de la decisión final hay una emoción que nos está motivando a irnos por ese camino, ¿sí? Entonces también para la toma de decisiones son muy importantes las emociones. ¿Por qué son importantes las emociones para la comunicación social? Pueden responder de acuerdo a lo que hemos ido viendo dentro de la plataforma o también en sus propias palabras respecto a lo que ustedes crean. Creo, por ejemplo, que si uno reconoce sus emociones internas y también puede lograr reconocer emociones de las otras personas y poder interpretarlas de mejor manera, eso nos permite tener una mejor interrelación comunicacional con nuestros pares o con las personas que están a nuestro alrededor. Ujú. Exacto, se van generando conexiones ahí importantes cuando esta relación, ¿cierto?, está basada en ciertas emociones y facilita que podamos comunicarnos de manera más asertiva, que podamos comunicarnos con mayor comprensión del otro, más empatía también. Claro. Sí, exacto. Desde ese punto de vista lo veo yo, o sea, el poder hacer uno consciente de sus propias emociones. Y el que tú puedas entender las emociones de otra persona y puedas ponerse en su lugar y tener esa empatía, nos permite tener una mejor comunicación, una mejor interrelación con las personas. Ujú. Exacto. Además, recordemos también que las personas estamos constantemente leyendo a un otro, ¿cierto? A veces de forma automática, a veces de forma más intencionada. ¿A qué me refiero con estar leyendo a un otro? Me refiero a que cuando estamos comunicándonos con un otro, constantemente estamos recibiendo no solamente la información de lo que la persona está verbalizando, sino que estamos recibiendo la información que hay de acuerdo a su gestualidad, a su expresión corporal, ¿cierto? A distintas tonalidades de voz. Entonces es súper importante porque la emoción que tiene nuestro interlocutor finalmente se expresa en la comunicación y la de nosotros también. Entonces eso va a influir y va a impactar en la manera en que nos comunicamos. Ahora, también las emociones, otra función súper importante que tienen es que son reguladoras también de nuestro comportamiento. Como bien pudimos nosotros revisar en la plataforma, ahí habían algunos ejemplos que tenían, por ejemplo, o sea, perdón, que tenían relación con la ira, ¿cierto? Y decía que la ira nos puede motivar de repente a que nosotros tomemos acciones frente a una situación que nos puede parecer injusta, puede generar que nosotros tengamos mayor motivación a la resolución de conflictos también, ¿cierto? También habían ejemplos ahí relacionados con la tristeza y decía sobre esto que sentir la tristeza, ¿cierto? Nos puede llevar a tener espacios de mayor reflexión, como amplificar estos espacios de reflexión y de tal manera que podamos nosotros tener mayor insight acerca de lo que nos está ocurriendo internamente. ¿Les hace sentido todas estas funciones que tienen las emociones? ¿Sí? Ok. Bueno, quería agregar algo. Eh, bueno, quizá a lo mejor quizás puede ser un poco obvio lo que pudiera decir, pero creo que una persona emocionalmente sana contribuye a un ambiente laboral positivo. Creo que toda acción, toda emoción que experimentamos en cierta o menor medida tiene un impacto en nuestro ambiente, en nuestro entorno, por muy pequeña que sea, que creo, a mi entender.
Sí, toda la razón, Daniel. Y rescato de lo que has dicho, esto de nombrar a la persona emocionalmente sana. Y desde ahí me gustaría preguntarles a ustedes qué consideran que es una persona emocionalmente sana. Eso es como complejo, ¿no? Lo Ujú. que dice Daniel, Digno de porque analizar. uno asume que una persona emocionalmente sana es como alguien que va feliz por la vida, quien no tiene tropiezo. Y me parece que, y usted que sabe ahí me puede decir, hay emociones que son propias, por ejemplo, como con el miedo, y siempre va a estar. ¿No será la salubridad o la sanidad el cómo saber trabajar el miedo y eso lo convierte a uno como, no sé, resiliente o adaptativo a cada una de nuestras emociones? ¿Eso podría ser como sano? Sí. El reconocerlas en su amplia gama y diferencia y tener las herramientas como para contenerlas, tanto aquellas que son como más nocivas o negativas, como las otras que entendemos como más beneficiosas. Eso al menos lo que pienso. Sí, sí, de todas maneras, sí, exacto. Somos, o sea, una persona que es emocionalmente sana es justamente no la que va por la vida sin sentir emociones displacenteras, como el miedo, el enojo, la rabia, el desagrado, ¿cierto? Sino que es la persona que frente a la amplia gama de emociones puede gestionarlas de la manera más adecuada para conseguir mejores fines para sí mismo y también para su entorno. Lo veíamos mucho a raíz también de la definición de inteligencia emocional, ¿sí? Pero no todas las personas logran hacerlo, ¿cierto? Bueno, Entonces, también perdón, también rescato un poco lo que decía la colega hace un momento, que también se relaciona también con con la empatía, con el reconocimiento de de la emoción del otro. exacto, Y como bien decía don Jorge, o sea, una persona emocionalmente sana no es una persona que anda feliz por la vida, que no tiene problemas. A mi entender, creo que una persona emocionalmente sana, a mi entender, es una persona que logra un autocontrol de de sus emociones. Un autocontrol, por ejemplo, en situaciones difíciles, en situaciones traumáticas. Es difícil porque, bueno, todos los seres humanos tienen distintas reacciones y además también depende también del impacto de una emoción. O sea, yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, tener no sé, que, por ejemplo, salí de la casa y me chocaron el auto a, por ejemplo, perder un ser querido. Creo que ahí es como reaccionamos, a mi entender. exacto. Sí, van a haber momentos de la vida en que se nos van a presentar desafíos muy importantes y vamos a reaccionar de manera bastante automática, ¿sí? Eso no quiere decir que seamos menos sanos emocionalmente. Tenemos que también ser compasivos con nosotros mismos y entender que tenemos emociones que están gatillando un comportamiento y que finalmente nuestras emociones buscan adaptarnos, o sea, buscan que nos podamos adaptar para poder seguir sobreviviendo frente al entorno y los distintos desafíos, ¿sí? Pero por ahí yo quería matizar un poco la reflexión con algo que sucede, por ejemplo, con la gestión del estrés, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión del estrés, tiene que ver con la manera en que yo puedo surfear la ola del estrés, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, pensemos que el estrés es como un mar, ¿cierto? Lleno de olas y a lo largo de nuestra vida estas olas nos van a estar golpeando constantemente, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos surfear esa ola, nosotros nos vamos a dar mil vueltas en ella, ¿cierto? Vamos a golpearnos por ahí, vamos a tragar un poco de agua, ¿cierto? Si lo llevamos como al ejemplo mismo. Cuando nosotros sabemos surfear esa ola, nos paramos arriba de esa ola, ¿cierto? Podemos inclinarnos hacia un lado o hacia otro dependiendo de qué necesidades tenemos para poder sobrevivir a esa ola. Y cuando hablamos de las emociones y la gestión de ellas, también hablamos de algo muy similar, ¿cierto? Es como aprender a navegar estas emociones independiente de que la ola sea más grande, la ola sea más pequeña, ¿cierto? Suni, creo que querías comentar algo. Lo, perdón, lo que quería agregar era que emocionalmente para mí una persona sana es que tenga todas las emociones, o sea, que logre tener, por ejemplo, la tristeza, la rabia, la alegría, todas esas cosas, o sea, todas esas emociones que podemos sentirlas
Emocionalmente una persona sana es cuando las reconoce, cuando sabe que existen. Y ojalá, lo ideal sería que uno aprendiera a manejarlas de la mejor manera posible. Que la verdad que a veces uno no las maneja de la mejor manera posible. Y por eso uno aprende, por eso uno trata de juntarse con otras personas, estos cursos, un poco para mejorar esas deficiencias que uno pudiera tener. Eso. Exacto. Sí, y que es algo que podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Pero principalmente de quién o de quiénes hemos aprendido cada uno de nosotros las primeras directrices para gestionar nuestras emociones. Yo creo que de la familia, un poco parte de cómo te tratan, cómo han sido contigo, un poco de la historia que uno tiene en su vida, uno va como fortaleciendo o va mejorando las emociones. Yo te lo digo como experiencia propia, por ejemplo, una particularidad que me gusta mucho conversarlo con mis padres, me decía, pucha, yo tuve una vida muy difícil. Él podía haber sido, por ejemplo, mi padre, haber tenido una vida difícil, habernos entregado una vida difícil también a nosotros. Pero él va cambiando, va desarrollando, va mejorando esos sentimientos, entonces yo creo que es una evolución esto, ¿ah? Y van modificándose cosas para Exacto. mejorar las condiciones de vida, o sea, emocionalmente creciendo con las personas. Por eso yo creo que es algo de historia también, ¿no? De historia propia de uno, de su familia. Sí, totalmente, totalmente. Cuando nosotros somos pequeños, cuando fuimos pequeños, ¿cierto? Nuestros principales cuidadores, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos o algún otro cuidador principal, eh, ellos lo que hacían con nosotros era tratar de regularnos cuando nosotros nos desregulábamos, ¿cierto? Emocionalmente. Entonces, si llorábamos por algo, si nos pasaba algo, ellos llegaban y trataban de contenernos de tal manera que nosotros pudiésemos o expresar la emoción que teníamos o de alguna manera poder externalizarla para poder dar a conocer lo que me está pasando, ¿cierto? Eso se llama corregulación emocional, ¿sí? Es como una cogestión de las emociones. A medida que nosotros vamos creciendo, aprendemos de esos cuidadores principales en la forma en que ellos nos enseñaron a regularnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esos patrones que nosotros vamos aprendiendo los vamos llevando como un maletín de herramientas, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando en nuestra familia nuestro cuidador principal es de aquellos que cuando está muy enojado, ¿cierto? Se le nota en su cara, en cómo maneja los distintos objetos, ¿cierto? Se le nota en el lenguaje no verbal, pero uno le va a preguntar, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y esa persona dice, no, estoy bien, no me pasa nada. ¿Qué aprendemos de eso? Estará El- manejando sus emociones y con el ejemplo tratar de enseñar. ¿Cómo, Jimena? Lo primero que dijiste. Estará manejando sus emociones y con el ejemplo nos estará enseñando. Ya, sí, hay una forma, o sea, sí o sí nos está enseñando, ¿cierto? Algo acerca de las emociones, porque nosotros vimos que está bajo una emoción, vimos que está de alguna manera externalizando en su comportamiento esa emoción. Pero, ¿qué es lo que nosotros aprendemos en ese momento? A que cuando yo tengo una emoción, la emoción no se comenta, ¿sí? No se habla acerca de lo que siento, ¿sí? Es mejor decir, no, no me pasa nada, estoy bien. Y si se fijan, en nuestra sociedad somos muy así, ¿cierto? Ujú. Cuando nos preguntan, oye, ¿estás bien? Cuando es evidente que no lo estamos y decimos, sí, estoy bien, no me pasa nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esos microcomportamientos, quienes están a nuestro cuidado lo van aprendiendo y lo van llevando como un maletín de herramientas a lo largo de la vida, ¿sí? Sin embargo, recuerden que cuando hablamos de inteligencia emocional, nosotros observamos que nosotros podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional a lo largo de toda la vida. Estos son nuestros primeros aprendizajes, ¿sí? Pero a lo largo de la vida, con otras relaciones interpersonales y con el propio crecimiento personal de uno, se van desarrollando otras habilidades y esto va transformándose, ¿sí? Se va transformando la manera en que gestionamos nuestras emociones. Bien, además también dentro de las funciones principales que estábamos viendo, ¿cierto? Hablábamos también acerca de la memoria y el aprendizaje. Esto hace referencia principalmente a que las experiencias donde hemos tenido emociones más intensas son las que tienen más probabilidad de quedar ancladas en nuestra memoria y en nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, desde ahí, por ejemplo, se dice que en los colegios es importante que se enseña a los niños emocionándolos para que de esa manera puedan anclar mejor el aprendizaje, ¿sí? También
tiene una función principal que está relacionada con el bienestar psicológico. En la medida en que yo pueda gestionar de mejor manera mis emociones, como bien lo mencionaba Jorge en un momento, hay mayor bienestar psicológico, ¿sí? Cuando yo la gestiono de una manera adecuada. Y también nos ayuda mucho la conexión social, y esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿cierto?, en la comunicación también. Cuando nosotros podemos conectar bien a partir de nuestras emociones y poder comunicarnos de buena manera, comenzamos a tener espacios de relación social, ¿cierto?, mucho más armoniosas, mucho más efectivas. ¿Preguntas acerca de las principales funciones de las emociones? No quedan súper claras. Ya, Jorge, gracias. Bien. Y como les comentaba, hay un ciclo de las emociones, ¿sí? Y siempre nos preguntamos cómo surge una emoción, ¿cierto? ¿Qué hace que aparezca una emoción? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes que haya revisado el contenido en la plataforma pudiese comentar de qué se trata esto del ciclo de las emociones? Que si bien hay ahí ya información importante, pero que lo haya podido entender y que lo puede explicar en sus palabras. Ujú. Se me ocurre que puede ser como las etapas que se vive de respecto de un evento traumático. Puede ser desde la primera impresión o impacto hasta llegar a quizás a la aceptación del, del hecho en sí. Exacto, exacto, Daniel. Sí, sí, tiene mucho que ver con eso. Ujú. ¿Alguien más? Yo creo que Ya, podría ser la forma en que asumimos un momento, una situación, un problema y el cuerpo reacciona. Ujú. Excelente. También creo que las emociones no todas eh, pueden ser o deben ser negativas. También hay emociones que son que provocan alegría, que van entregando felicidad, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, no sé, una fecha importante, por ejemplo, un cumpleaños de un hijo, de una persona que uno quiere, también va generando un tipo de emoción que a uno lo va como predisponiendo a esos momentos de alegría y de felicidad. No, no solamente eh, emocionarse o tener alguna emoción de acuerdo a algún hecho trágico o alguna relación, por ejemplo, en camino a casa, que de repente uno va manejando y uno ve que hay mucha gente que va estresada, por ejemplo, los choferes de las micro, y eso generalmente también son reacciones emocionales, pero son negativas por el entorno, por el nivel de estrés que estamos viviendo hoy. Yo creo que eh, es importante para el ser humano eh, tratar de llevar una mejor convivencia con el entorno, porque yo me acuerdo que antiguamente no había tanto vehículo como hay ahora. Entonces, de hecho, los taxistas, por ejemplo, eran amables, conversaban. Ahora, generalmente, uno toma un vehículo en el taxi y la gente habla generalmente cosas negativas. No hay como mucho positivismo en la actuación de las personas, en la interacción. Mm, Entonces, también es importante que uno asuma de que eh, la parte emocional del ser humano también debe tener momentos alegres y momentos felices, no solamente momentos de estrés, de enojo o de ira, no sé. Creo que la parte emocional del ser humano debe, yo creo que estamos un poco desbalanceados. Yo creo que ujú, deberíamos nosotros balancear más nuestras emociones y decir, a ver, ¿qué es lo que hice hoy día? Bueno, hoy día estuve con mi nieto, hoy día estuve con mi hijo, o mi hijo se sacó un 7 en el colegio, que hizo la letra, el corazón, y ver también qué es lo negativo, entonces hacer al final del día un balance de cómo fue nuestro día emocionalmente.
Eso puedo decir yo también de las emociones que puede sentir el ser humano. Qué importante herramienta la que nos entregas ahí, porque justamente hablar de cómo o reflexionar en torno a cómo fue nuestro día, pero emocionalmente, no lo que hicimos, sino cómo estamos emocionalmente, es súper importante para ir generando una de las primeras habilidades de la inteligencia emocional que vimos en el módulo anterior, que tiene que ver con la autoconciencia, ¿cierto? Entonces, en la medida que más conscientes estamos de nuestras emociones, nosotros podemos tomar mejores decisiones también respecto a ellas. Recordemos que impactan muchísimo nuestra toma de decisiones. Y hay algo ahí que mencionó usted que tiene mucho que ver también con lo que mencionaba Daniel, porque Daniel en un momento dice que este ciclo de las emociones podrían ser como las etapas de un evento traumático, ¿cierto? Pero sin embargo, el ciclo de las emociones se da en un día muchísimas veces, porque nosotros detrás de cada acción, detrás de cada comportamiento, detrás de cada cosa que sucede en nuestro día, surge una emoción. Nosotros a lo largo del día transitamos por muchísimas emociones. Entonces, este ciclo de las emociones nos acompaña todos los días 24/7, ¿sí? No solamente ante eventos que sean de índole más negativa, como un evento traumático. Y respecto a las emociones que son más negativas, tiene toda la razón el colega, eh, que su nombre ahí no lo veo, pero el apellido es Mariqueo. ¿Cuál es su nombre? Nelson, Nelson. Nelson. Ya lo invito a que aproveche de poner su nombre si es que sabe cómo modificarlo para que después tomemos la asistencia. Ah, ya lo vamos Porque a... cuando Nelson nos comenta, ¿cierto? Que no todas las emociones debieran ser o no debiéramos estar solamente centrados como en estas emociones negativas, porque también sentimos muchas emociones positivas. Es verdad, pero nuestra atención suele estar más puesta en las cosas que nos ponen en alerta, ¿cierto? Las cosas que tienen una alta intensidad emocional, por un sentido, un instinto de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, de esa manera nuestra atención se ancla mucho más en aspectos negativos de la emoción que en aspectos positivos. Sin embargo, desde la corriente de la psicología positiva se viene promoviendo hace muchísimos años el relevar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con las emociones positivas y el observar qué nos pasa a nosotros en presencia de emociones positivas, ¿sí? Más allá que estar hablando siempre de emociones negativas. Ahora, hay algo importante que a mí me gustaría mencionar acá antes de ir directamente al ciclo de las emociones. ¿Existen emociones buenas y emociones malas? No, por ahí Yo Claudia creo, dice, no. yo creo que no, son emociones todas. Ya, muy bien. Ok, Y son emociones a lo largo del tiempo que pueden ser en más alta frecuencia y en más baja frecuencia, creo exacto. yo. Sí, ¿Ya? van cambiando de intensidad. Sí. Y hay que aprenderla a manejar también porque estaba pensando justo en este ciclo de las emociones que a lo largo de la vida uno las gestiona de distinta manera. Yo estoy como en el proceso del climaterio, entonces también en esta etapa estoy tratando de aprender a controlar ciertos ciclos que a veces puedo ser un querer matar a alguien y después ando súper tranquilo, pero estoy como, don Pero Jorge puede estás dar fe de consciente. ello, Eso claro, es algo importante, Claudia, que yo creo que nos sirve a todos acá. Estás consciente de que estás en un proceso especial y que de acuerdo claro, a este proceso tienes que tener consideraciones y amplificar tu conciencia sobre tus emociones. Y claro, desde ahí ya cuesta, tienes gran parte de la gestión de la emoción hecha, porque la sí. conciencia es lo primero. Ujú. Eso yo creo que también es importante y yo como estoy viendo todo este proceso, también estoy como viendo la parte fisiológica o biológica de que si me falta hierro, que si me falta este otro elemento, que la vitamina de no sé cuánto, que estoy todo en todo ese proceso de, porque creo que también eso influye, cómo está mi cuerpo, va a influir también en cómo yo gestione mis emociones. Exacto, sí. Bueno, veo que hay consenso entonces respecto a que no hay emociones buenas ni malas, ¿cierto? Pero entonces ahora les pregunto, ¿por qué llamamos a las emociones positivas y negativas? ¿A qué nos referimos? Yo creo que las Por el emociones, impacto que causan en nosotros mismos. Y en el resto, Y sí. Eso. además, O Ya me... algo que, por ejemplo, que sea algo negativo es algo que te está afectando también a la salud, que te puede afectar en la forma de cómo estás viviendo el momento. Si es positivo es que tú lo manifiestas de una manera grata, de una manera buena, o sea, una cosa así, no sé, yo creo que puede ser por esa razón de que puede ser negativo y positivo, es la forma de cómo Ya. actuamos. Y si está impactando de manera negativa, entonces, ¿es una emoción buena?
No, para mí es una emoción que está afectando de manera negativa, puede ser inclusive somática, te puede afectar hasta la salud. Eso lo veo desde el punto de vista negativo. Por ejemplo, una rabia que te afecta el colon, Sí, te Ya. inflama. Y en ese caso, ¿la rabia sería una emoción negativa? Una emoción, Pero claro, no una es emoción. negativo porque uno puede aprender de ese momento algo y no se le va a olvidar nunca más. Por ejemplo, me equivoco en algo que tenía que hacer bien en el trabajo y digo, ay, pero ¿cómo lo hizo así? Y me enojo un rato y de ahí ya digo, esto nunca más me va a volver a pasar. O sea, ya de ahí ya, eso por lo menos yo lo veo así. Sí, exacto. Aquí ocurre algo en que socialmente tendemos a confundirnos mucho respecto a las emociones, ¿sí? Ustedes tienen toda la razón, no existen emociones que sean buenas y emociones que sean malas. Como ya lo vimos, son todas adaptativas y funcionales para algo. Todas las emociones nos entregan un mensaje de alguna manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el lenguaje científico, al menos dentro de lo que tiene que ver con las emociones, utilizamos el concepto de positivo y negativo pensando justamente en la presencia o ausencia de bienestar. Les voy a explicar esto de manera más simple. Cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en plena pandemia, ¿cierto? Y nos hacíamos un PCR. ¿Qué decía el Mm, resultado del PCR? Que habían dos posibilidades, Negativo o positivo. negativo o positivo, ¿cierto? Cuando el PCR decía negativo, ¿era una buena o una mala noticia? Una muy buena noticia. Ok, a pesar de que la etiqueta es de que era negativa, era algo bueno que estaba pasando, ¿cierto? Cuando el PCR salía positivo, ¿qué pasaba? Era malo. Era muy mal. Era una mala noticia, Era estábamos, una ¿cierto?, mala. en presencia del virus. Entonces, cuando era positivo, indicaba no que era una buena noticia, sino que indicaba que había presencia de la variable, ¿sí? Y en ese caso, la variable es el virus. Cuando decía negativo, ¿cierto?, había ausencia de la variable. Y esa variable, ¿cierto?, es el virus. Cuando hablamos de emociones positivas y negativas, cuando lo llevamos al lenguaje científico, ¿cierto?, de las emociones, nosotros entendemos que cuando hablamos de emociones positivas, estamos hablando de emociones que tienen presencia de la variable de bienestar, ¿sí? Y cuando son negativas, son emociones que están en ausencia de la variable de bienestar. Por eso que también estoy muy de acuerdo con ustedes cuando dijeron no son buenas ni malas, pero sí puede ser positivo o negativo porque depende de cómo impacta en la persona, ¿cierto? Entonces, Ujú. finalmente, no hay emociones buenas o malas, sino que es una pequeña distinción entre emoción positiva o negativa para comprender cuándo una emoción nos impacta elevando el bienestar o en ausencia del bienestar, ¿sí? Entonces, no confundir positivo con bueno y negativo con malo. Ese es como mm. el mensaje. ¿Queda claro eso? Sí, Que a pesar de que no está dentro del contenido de la plataforma, es súper importante como conocimiento acerca de las emociones. Nos ayuda a poder también tener mayor aceptación de aquellas emociones más displacenteras para nosotros. Ujú. Bien, entonces, hablando del ciclo, ¿cierto?, de las emociones, veíamos que hay una primera etapa, ¿cierto? O una primera fase, que es donde surge un estímulo, ¿cierto? Este estímulo tenemos que considerar que puede ser tanto interno como externo, ¿sí? Cuando hablamos de estímulos externos, ¿qué podría ser? Hagamos una lluvia de ideas, Bueno, lo medioambiental. Por ¿sí? Y ejemplo, como- claramente los estados invernales, otoñales, están asociados a manifestación de emociones un poquito más down. Hay una estadística ahí de tasas de suicidio en ciertos y periodos también en invierno, ujú, en aumenta la invierno. tasa de suicidio. Ujú. Sí. Claro, Eh, eso sería una manifestación como exterior o la afectación del exterior de forma interna. Excelente pregunta, pero quiero que primero sigamos tratando de respondernos a cuáles serían otros estímulos externos y luego vamos con eso. Ponele pausa a eso, Jorge, porque es súper interesante. ¿Qué otro Mm. estímulo externo puede ser? Por ejemplo, mi jefe llega enojado. ¿Yo? Usted. Yo tengo Sí. más jefes, tengo demasiados jefes. Llega enojado y me cambia el carácter. Yo creo que ahí es como me trata de sabotear mi día.
Así lo veo yo. Claro, le atribuimos la responsabilidad y llegó el jefe con toda la intención de sabotearnos hoy día. Sí. No durmió pensando cómo sabotearnos el día el jefe. Pucha. Bien, excelente ejemplo. Sí, un ejemplo más. ¿Qué otro estímulo externo puede ser? Importante también que lo relacionen con contexto laboral. Ujú. Yo tengo uno para Jime. Por ejemplo, cuando llaman los abogados molestando a la pobre Jime, pidiéndole cosas que ella no puede darles, como información que no se puede dar, y ella amablemente les trata de responder, les trata de hacer entender que no puede. Eso yo creo que le estresa mucho porque lo hemos visto las dos juntas. ¿Sí o no, Jimenita? Perfecto. Sí, yo la Yo veo puedo dar, ahí yo, asintiendo todo el rato. Sí. por ejemplo, un ejemplo para nosotros, que yo trabajo en la Corte de Apelaciones, cuando me piden informes que tengo que responder en plazo, así como rápido, urgente, entonces también hay Sí, como que uno se tiende a estresar, se tiende a sí. preocupar, Se pone hay una alerta inmediatamente, sobre todo cuando hay sí, un plazo que cumplir. sí, Sí. entonces ahí tú estás como media estresada. Ese es, por ejemplo, un estímulo externo, claramente cuando te piden un informe. Sí, súper bien todos los ejemplos. Entonces vamos a considerar estos estímulos externos como todo lo que están ocurriendo en nuestro entorno, ¿cierto? Alrededor de nosotros. Estímulo externo también puede ser algo más macro, como por ejemplo una situación país. Por ejemplo, cuando estuvimos en el periodo de pandemia, ¿cierto? Había una situación, un estímulo ahí más grande, ¿cierto? Que generaba ciertas emociones en nosotros como sociedad. Y cuando hablamos de estímulos internos, ¿qué puede ser? Una preocupación de la familia, por ejemplo. Una preocupación ¿Ya? personal, un problema en la casa, ¿Ya? algún Y esta problema con algún hijo Ah, adolescente. La laboralmente graduación de un es la hijo. doble presencia. la doble presencia. Ujú. ¿Qué más? Un ejemplo más. Tengo por ahí la preocupación, ¿cierto? La doble presencia. Problemas domésticos. Problemas domésticos. Ok, ¿y cómo Las deudas. las deudas, sobre todo, ¿cierto? ¿Cómo? Yo les pregunto cómo estos estímulos que son internos pueden gatillar este ciclo de las emociones. ¿De qué manera? Porque si bien llegamos a un horario a trabajar, eh, nuestra mente y nuestro consciente sigue pensando en el pendiente o en la preocupación. No nos Exacto, despegamos de eso. exacto, tienes toda la razón. Nosotros como personas somos tremendamente pensantes, ¿sí? Sintientes por sobre todo, pero tremendamente pensantes. Entonces nuestras preocupaciones, aunque no estén sucediendo en este minuto, en el presente, si están en nuestra mente, nos están generando también emociones, ¿sí? Yo les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cierren los ojos un momento. Muy bien. En la medida que también se sientan cómodos. Y les voy a pedir que imaginen lo que les voy a indicar a continuación. Solamente tienen que seguirme mentalmente. Les voy a pedir que imaginen que en este momento con sus manos están tomando un limón en la cocina de su casa. Tomamos un cuchillo y con este cuchillo comenzamos a partir por la mitad este limón. Tomamos una de las mitades cuando ya está abierto, lo tomamos en la palma de la mano y lo apretamos fuerte, lo estrujamos y comienza a salir todo el jugo del limón salpicando, chorreando por nuestro brazo. Me acerco al limón, lo huelo y también lo saboreo. Perfecto. Abren los ojitos. Ya, el cerrar los ojos era solamente para que pudieran concentrarse, ¿ya? ¿Qué les pasó? Cuéntenme. Una sensación de placer, de agrado. Me dieron ganas de tomarme una limonada.
que Sanita, Jimena me han dicho otras cosas en otro Pico grupo Pico sour. así, sabe, pico como un sabe. pisco sour, cosas así. ¿Qué más les pasó? A ver, Yo sentía así como que estaba salpicando la gotita de limón así en mi mano, sentía la humedad sí, y exacto. eso. ¿Alguno de ustedes salivó al Yo, imaginar todo esto? Ok, yo, ¿qué más? Yo también, ¿ah? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ok. ¿Se dan cuenta que hay distintas respuestas fisiológicas, ¿cierto? Como por ejemplo el sentir que comenzamos a salivar mucho más. Se generó esa respuesta fisiológica solamente con la imaginación. En el caso de Jimena hay una respuesta emocional también, una sensación de agrado con esto, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto y relacionándolo con lo que estábamos conversando? Que todo el contenido que nosotros tenemos en nuestra mente, ya sean ideas, pensamientos, creencias, deseos, se van a manifestar en nuestro cuerpo, en nuestra manera de sentirnos en el día a día. Entonces puede ser que ahora nosotros estemos tranquilamente en una oficina trabajando o tomando este curso, ¿cierto? Pero si todas esas preocupaciones están en nuestra mente, nuestro estado emocional puede ser tremendamente displacentero, ¿sí? Sin estar en presencia de lo que lo puede estar originando. Hay un científico, un investigador que se llama Robert Sapolsky, que escribió un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Saben a qué se refiere este autor con esa pregunta? ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? No. Ok, este investigador lo ejemplifica de manera súper práctica y explica que imaginemos que está, por ejemplo, esta cebra, ¿cierto?, tomando agua en plena selva, ¿sí? Contexto selva. Tomando agua y de repente siente un ruido entre medio de unos árboles y de repente ve que se asoma la cabeza de un tremendo león, ¿sí? El león obviamente con intenciones de acecharla y de comérsela, ¿cierto? Esta cebra, ¿qué es lo primero que hace? Se pone alerta, Alerta. Pone alerta, ¿cierto? Y al ponerse alerta lo que hace es Alejarse. alejarse, correr, 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 hasta encontrar refugio, ¿cierto? Cuando esta cebra encuentra refugio, ¿cierto? Y se da cuenta que el león ya no está siguiéndola y que el león no está ahí visualmente, esta cebra vuelve a lo que estaba haciendo, vuelve a buscar el agua, vuelve a buscar el alimento, ¿cierto? Y no sufre más con eso. Sin embargo, si esa cebra hubiese sido una persona, ¿cierto? Nosotros al ver al león, probablemente corremos, 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 y una vez que estamos ya a salvo, seguimos pensando en el león, ¿cierto? Entonces las cebras no tienen úlcera porque no perpetúan las situaciones en el pensamiento, ¿cierto? No se quedan rumiando acerca de una situación y por lo tanto no desarrollan estrés, ¿sí? Se estresan como mecanismo fisiológico de alerta, ¿cierto? De sobrevivencia. Llegó este león, tengo que salir corriendo. Pero ese león, cuando ya no está dentro de mi campo visual, ya no existe ese estresor, ¿cierto? Y yo vuelvo a retomar mi actividad normalmente. Nosotros, en particular los seres humanos, no nos pasa eso, ¿cierto? Porque seguimos pensando en el león y vemos leones en todas partes, en nuestra oficina, en nuestra casa, cuando vamos en el metro, en el auto, ¿cierto? Y vemos amenazas constantemente por el contenido que tienen nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué nos hace pensar esto? Les pregunto a ustedes. Estamos actuando mal ante ciertas situaciones, Ujú. pero es quizás un ejemplo adquirido o no hemos tenido la debida orientación emocional como para hacerlo así, enfrentar el problema y una vez que el problema no está, o sea, seguimos adelante, pero a veces lo arrastramos o con temor que vuelva a suceder. O incluso cuando no podemos enfrentarlo en el momento, a veces surgen cosas que no podemos atender en el mismo momento, pero Ujú. que las emociones que eso me genera a través de mi pensamiento no me sigan a todas las actividades que yo tengo que realizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo Claro. que me indica esto? Que finalmente, si nosotros regulamos nuestros pensamientos, tenemos ahí un potente regulador de nuestras emociones, ¿sí? o sea, es como dar vuelta a la página una vez que pasa el peligro. Sí, pero en ese dar vuelta a la página no olvidar
que las emociones no hay que reprimirlas, porque se expresan con mayor intensidad, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es comprender y aceptar que en ese momento es una situación que está fuera de nuestro control, que no podemos regular en el momento. Entonces, si vamos a salir, por ejemplo, si nos ocurrió algo en nuestra casa que no podemos atender en ese momento, nos vamos a nuestro trabajo y tratamos de tener nuestra mente presente en el aquí y ahora, en las Ujú. tareas que estamos realizando, en los objetivos que tenemos que cumplir en el día a día, ¿cierto? Y una vez que yo puedo atender a este otro asunto, lo atiendo con total presencia, con total conciencia de que esa situación me genera tal emoción y qué decisiones voy a tomar al respecto para poder gestionarlo de mejor manera, ¿sí? Es como darle a cada situación su espacio, su tiempo y su pensamiento. Mm. Ujú. Ahora, volviendo a lo que decía Jorge, ¿cierto? Porque Jorge, cuando yo pregunté por los estímulos externos, él decía, puede ser también el medio ambiente, ¿cierto? El clima, de alguna manera hay ciertas estaciones del año que aumentan, en algunos casos, las probabilidades de suicidio o aumentan estas emociones displacenteras, ¿cierto? Frente a ese ejemplo, ¿eso se estaría generando más por estímulos internos o externos? Externo. Externos. Externos, el frío. ¿Ya? Pero, por ejemplo, sí, porque pensando en que las personas que suelen tener un ánimo más depresivo son personas que están a veces constantemente rumiando, es decir, dándole vuelta y masticando todo el tiempo el mismo pensamiento, ¿cierto? ¿Podría ser también un estímulo interno a la vez? Yo creo que sí, porque es como me afecta a mí. Como Ah, había una canción que decía, siempre hay invierno en mi corazón, es como siempre estoy triste, nada me alegra. exacto, sí. Y me gusta mucho el tomarnos de este ejemplo que dio Jorge, porque cuando nosotros hablamos del síndrome de burnout, dijimos dos cosas importantes, ¿cierto? Que el síndrome de burnout se puede originar en base a dos condiciones que se juntan, ¿cierto? Que por un lado son las condiciones de la organización y por otro lado es mi capacidad para poder gestionar los distintos desafíos que se me presentan. Cuando vamos a este ejemplo que propuso Jorge, ¿cierto? Finalmente, el clima que hay afuera sería, podríamos decir que podría ser una analogía, ¿cierto? Con la organización, ¿cierto? Y eso es un estímulo externo, completamente externo. Pero cuando eso se conjuga con mi manera de poder gestionar los desafíos, y si yo me quedo, por ejemplo, pegada constantemente en una preocupación, ¿cierto? Eso va a estar hablando mucho de mi forma de gestionar los desafíos. Y eso ya tiene que ver con la probabilidad de estimularme internamente para que se gatille la emoción, Mm. ¿sí? ¿Se entiende cómo se van relacionando todos los conceptos? Ok. Y Eh, También, disculpe, ¿sí? quizás también eh, existirá también quizás la posibilidad que la persona tenga una condición fisiológica especial que la predisponga a este tipo de eventos como se me ocurre, por ejemplo, yo recuerdo la historia de un jugador de fútbol que se llamaba Raimundo Duper. Él resulta que acá en Chile, en aquella época, me acuerdo que aquí en Chile era invierno y el equipo fue a jugar un partido, no me recuerdo si fue a México, Centroamérica, parece, y allá era primavera. Y resulta que allá este jugador, él se lanzó por la ventana, se lanzó al vacío desde la ventana del hotel, obviamente suicidándose. Entonces, quizás pudiera también haber algún factor fisiológico en alguna persona que pudiera gatillarle algo como eso. Sí, sí, no en todos los casos, pero sí. Lo vamos a llevar al ejemplo de las neurodivergencias. ¿Sí? ¿Conocen lo que es las neurodivergencias? ¿No? Ya, No, la verdad que lo no. vamos a explicar. Existe un concepto que es la neurodiversidad, que dice que todos los cerebros son distintos en su funcionamiento, absolutamente todos. Y bajo este concepto está la neurodivergencia, que son aquellos cerebros que funcionan eh, de forma distinta al estándar de las personas, a cómo funciona la mayoría de los cerebros, ¿sí? El otro grupo son los neurotípicos, neurodivergentes, bajo el concepto de la neurodiversidad, ¿sí? En los neurodivergentes tenemos a las personas, por ejemplo, con trastorno del espectro autista,
personas con trastorno de déficit atencional, personas con trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Y otros muchos más, ¿sí? Pero estas personas son personas que están mayormente predispuestas fisiológicamente, genéticamente, socialmente y bajo muchos factores a poder desregularse emocionalmente con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces también un diagnóstico en salud mental o dentro de los diagnósticos del neurodesarrollo pueden generar también que yo tenga mayor desregulación de mis emociones. Un accidente, por ejemplo, con un traumatismo severo encefalocraneal, también puede generar mayor desregulación emocional, ¿sí? Dependiendo de cómo haya sido. Entonces sí, se puede dar. Ujú, Perfecto. ujú. Bien, voy a tomar la primera asistencia de la mañana. Eh, Voy a asegurarme de que estén todos con nombre, apellido, nombre, apellido. Ya, perfecto. Les voy a pedir que apaguen sus cámaras para poder sacar el print de pantalla. Me falta solo Claudia y Jimena. Ah, ya, yo les aviso. Ya, perfecto. Activen sus camaritas nomás. Y les agradezco por tener sus cámaras encendidas. Me gustan mucho los cursos con esta interacción tan cercana, a pesar de estar a través de una pantalla. Bien, entonces, siguiendo con este ciclo, ¿cierto? Hay un estímulo que desencadena la emoción. Seguido de esto, hay una respuesta fisiológica, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que el estímulo es que voy cruzando la calle y viene un autobús muy grande encima mío, y yo no lo vi, no lo alcancé a ver, y me toca la bocina fuerte, el estímulo, ¿cierto? Entonces, yo me corro hacia un lado, ¿cierto? Y comienza esta respuesta fisiológica. Comienza a palpitar rápidamente mi corazón, comienzan a sudar mis manos, ¿cierto? Siento escalofríos en el cuerpo u otras cosas que la persona pudiese sentir. Luego de esto, la persona procesa y evalúa la situación que ha ocurrido, ¿cierto? Por ejemplo, puedo pensar, estuve a punto de morirme, estuve al borde de tener un accidente muy grave. em, Puede también tener otro tipo de pensamientos más positivos y optimistas, como por ejemplo, qué bueno que alcancé a salir de ahí, qué bueno que alcancé a salvarme, ¿cierto? Pero en base a este procesamiento y esta evaluación surge una emoción determinada, ¿sí? Si son pensamientos más negativos o destructivos, van a surgir emociones displacenteras. Por el contrario, si son pensamientos más positivos, van a surgir emociones más placenteras, ¿sí? Y finalmente, ya cuando pasa un periodo, se disipa esta emoción, ¿cierto? Y volvemos al estado inicial, donde ocurre otro evento y surge otro estímulo, otra emoción, otra evaluación, ¿cierto? Y así este ciclo va dando vueltas todo el día con nosotros, ¿sí? ¿Hay preguntas acerca del ciclo de las emociones? ¿Los ciclos de emociones son infinitos? No para, ¿sí? Podríamos decir que sí. No lo he leído así en la literatura con esa palabra, pero podríamos decir que sí, debido a que las emociones están constantemente acompañándonos en todo lo que sucede en nuestra vida, ¿sí? En cosas muy mínimas o en cosas muy grandes. Entonces, este ciclo se despliega a cada momento junto con ellas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta acerca del ciclo de las emociones? Y yo solamente un comentario, Ujú. Nicole, que tiene que ver un poco con el peso de las emociones. Eh, Recién conversábamos aquellas que consideramos como positivas o negativas. Eh, pero claro, este ciclo es como una predefinición, es como una mecánica. Podríamos establecer de alguna forma, hay un modus operandi, una mecánica que gatilla aparentemente la emoción desde el pensamiento, pero esto no ocurre tan solo cuando estamos despiertos y muy despiertos, porque también se gatillan las emociones cuando uno está en estado de vigilia o durmiendo. Va a ocurrir un estímulo y va a desencadenar que despertemos, que haya una respuesta fisiológica, que se genere una emoción y probablemente después nos volvamos a dormir. Entonces,
no tan solo es parte como del pensamiento, sino que también va un poquito más allá, que seguramente es como para largo de determinar. Pero me pasa que si lo considerara este ciclo como algo mecánico, y como bien dijo una colega ahí, va ocurriendo permanentemente distintos ciclos en todo el día, distintas emociones incluso paralelamente manifestándose en un mismo momento por diferentes estímulos, me va a pasar que seguramente aquellas emociones, y corríjame por favor, que son de acentuación más negativa, en términos de lo que me afecta de bienestar, van a tener mayor preponderancia por sobre aquellas positivas, si aparecieran simultáneamente. No Mm. sé si me puede explicar. Sí, 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 te Y ahí entiendo. noto yo que Eh, tiene eh, ellas un peso mayor o distinto. sí, exactamente. Pensemos que cuando vemos el ciclo de las emociones en la parte 4 que lo estamos viendo en pantalla, hay una disipación de la emoción y un regreso al estado emocional, que yo no le llamaría tanto neutral, pero considerémoslo en esta clase el estado emocional neutral, sí que es como el de inicio, ¿cierto? Cuando tú finalizas en este paso 4 con una emoción displacentera eh, y vuelves a reiniciar otro ciclo, vas con la emoción también de este ciclo que acabas de pasar, ¿cierto? Esta persona que quedó con miedo, con terror después de casi ser atropellado, no cruza la calle y se va feliz, ¿cierto? Es una persona que queda con la sensación de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, eso también condiciona, por ejemplo, la actitud de la persona a lo largo del día. Hablábamos de actitud en el primer módulo, ¿sí? Ahora, claro, mientras nosotros podamos perpetuar más emociones positivas a raíz de que podemos gestionar mejor nuestros pensamientos, comenzamos a sentirnos constantemente más alegres, ¿sí? Entonces, podríamos decir que un nuevo ciclo se puede retroalimentar también del anterior, ¿sí? Y por otra parte, en el paso 3 donde nosotros estamos procesando y evaluando la emoción, tenemos que considerar que no todos nuestros pensamientos, porque a eso se refiere cuando estamos procesando y evaluando con nuestros pensamientos, no todos nuestros pensamientos son conscientes por nuestra parte. Una gran parte de nuestros pensamientos son automáticos y ocurren sin que nos demos cuenta y ocurren en milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, a veces tenemos bastante poco control sobre eso. Sin embargo, mientras más somos conscientes de que nuestros pensamientos generan nuestras emociones, nosotros vamos regulando eso y haciéndolo cada vez más consciente, de tal manera que disminuya un poco esto de que de que el pensamiento, ¿cierto?, esté sin ningún tipo de control por mi parte, ¿sí? No sé si me explico bien. Mm. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando Bien. uno está en un estado no consciente, o sea, está durmiendo. ¿Y qué pasa si tú estás en estado de durmiendo y estás llorando, por ejemplo? Porque hay personas que a Sí. veces están llorando o se angustian. Por ejemplo, hace poco me sucedió a mí algo parecido. Yo tenía una pesadilla y mi marido me decía, "Pero estabas muy agitada, me dice, ¿qué te pasó?" Entonces, las emociones no se dan en ese momento en que uno está durmiendo. Sí, sí se dan. Se También, dan, sí. Tú lo ves en la expresión de la emoción, que es el llanto en ese ejemplo, ¿cierto? Pero por supuesto que se dan. A veces soñamos cosas o tenemos una pesadilla y despertamos con una angustia enorme, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos durmiendo y estamos soñando, se está produciendo contenido en nuestra mente, si nuestra mente no para, ¿sí? Aunque estemos durmiendo. Entonces se va generando este contenido del que somos menos conscientes, ¿sí? O sea, ahí el pensamiento sí que es puramente automático, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros igual experimentamos emociones cuando estamos durmiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto al ciclo de las emociones? ¿No? Ok. Vimos también dentro del contenido de la plataforma la rueda de las emociones, ¿sí? Principalmente esta rueda de las emociones nos va a servir a nosotros para poder tener mayor conciencia y también una mayor alfabetización emocional. Con alfabetización emocional me refiero a poder tener un mayor cúmulo, por así llamarlo, de etiquetas para poder poner a cada una de nuestras emociones.
Y eso es sumamente importante porque eso nos permite a nosotros diferenciar cuando estamos en presencia de una emoción u otra, ¿sí? A veces siempre que nos sentimos mal decimos estoy triste, ¿cierto? Y a veces no distinguimos matices. A lo mejor a veces no es tristeza, a veces enojo, a veces frustración, a veces desesperanza, ¿cierto? Entonces esta rueda lo que propone es que se centran al medio de la rueda las emociones que, entre comillas, son llamadas básicas, ¿sí? Que al llamarles básicas no significa que son menos importantes, sino que son aquellas que más solemos nosotros etiquetar, ¿cierto? Las que más solemos utilizar. Entonces está el miedo, la ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad y la sorpresa, ¿sí? Y si ustedes se van guiando por los colores hacia el exterior de esta rueda, se van ampliando las emociones, ¿sí? Por ejemplo, dentro del miedo podemos sentirnos heridos, humillados, rechazados, sumisos, inseguros, asustados, ¿sí? Y se extiende más aún hacia el exterior de la rueda. Por ejemplo, si estamos asustados, podemos distinguir si estamos espantados o aterrados, ¿cierto? Hay diferencias a veces muy sutiles entre una emoción u otra, pero es importante poder reconocerlas de tal manera de entender el mensaje que hay detrás de la emoción para nuestra adaptación, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que nosotros podamos tener un ejercicio de autoconocimiento a través de esta rueda, ¿sí? Que nos permita a nosotros poder comprender cómo nos sentimos. Y si podemos ejemplificarlo en un ejercicio mucho más concreto, me gustaría mostrarles esta tabla que es un ejemplo de ejercicio para el autoconocimiento emocional, el cual yo puedo completar a diario, ¿cierto? Y puedo ir haciendo como un check de algunas emociones que se van presentando a lo largo del día. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo al poder realizar esta tabla? Por ejemplo, ¿cuál es la emoción más predominante en mí? ¿Cierto? A lo largo de una semana, por ejemplo. ¿Cuál es la emoción más predominante en el día también? ¿Sí? Eh, Además de cuál es la más predominante, cuál es mi mayor tendencia hacia las emociones placenteras o emociones displacenteras, ¿cierto? Son distintas conclusiones que yo voy a poder ir sacando en base a poder conectar con el conocimiento de mis emociones que me van a permitir a mí conocerme más y poder también tomar mejores decisiones, ¿sí? Bien, ¿les parece una herramienta de fácil utilización? Estaba Ah, leyendo ujú. en amor, ¿qué tendría que colocar? Si estoy como estoy contenida amorosamente o estoy enamorada, ¿cómo podría yo ese cuadrito llenarlo? Porque yo estoy siempre enamorada. Entonces, lo marco todos los días y es una sensación continua en mí. Principalmente cuando estás consciente de que has tenido una emoción. El estar Ya, enamorado es un sentimiento, ¿cierto? Porque es sí, mucho más estable en el tiempo, ¿sí? Pero a ujú, veces sentimos amor con pequeñas situaciones en el día, ¿cierto? Que a veces ya, se suele como también combinar con la ternura, con que algo me está emocionando en ese momento. Por ejemplo, no sé, mi hijo me hizo un dibujo muy emocionante de nuestra familia, ¿cierto? Yo estoy ya, sintiendo mucho amor en ese momento, ¿sí? ya, Check. ya. O El mi pareja jefe, por ejemplo, de la que estoy tan enamorada, ¿eh? ¿cierto? No sé, hoy día me trajo desayunito a la cama, que a mí me Ah, encanta. o el jefe en los turnos nos lleva un Siento mucho completo. amor. Eso ¿Cómo? es muy cariñoso. El jefe en los turnos nos lleva un completo. Eso es muy cariñoso. Cuando don Jorge hace eso, es muy. Nosotros lo Por su- queremos mucho en ese momento. Qué bueno saberlo. Sí, no, justamente, de esa forma. Ujú. ¿Más dudas respecto a cómo poder utilizar este ejercicio? ¿Eso lo Bueno, tendrías que hacer al término de la jornada o en el momento en que estás realizando la actividad? No sé, ¿cómo lo podrías evaluar en el día, por ejemplo? ¿Al término de la jornada? de ambas formas, ¿sí? Durante el día o al término de la jornada. Depende de tu comodidad para hacer tu propio registro y que este registro no sea otro estresor que esté ahí como diciéndote, oye, Una tarea acuérdate, pendiente. acuérdate. No, sin tomárselo con estrés. Un día se nos olvida, perfecto. Seamos amables con nosotros mismos y se nos pasó de largo, pero estamos conscientes de que está pendiente y probablemente el otro día lo vamos a recordar, ¿sí? mm, Entonces, ahí es como más les acomode. Ahora, este ejercicio no es obligatorio, es una recomendación, una sugerencia, de hecho no está en la plataforma tampoco. Entonces, los invito a que tal vez le tomen un pantallazo, una foto para quien quiera llevarse el ejercicio y poder realizarlo en los próximos mm, días. Respecto a las emociones que están ahí, ustedes pueden añadir más.
¿sí? O eliminar. Ahí ustedes pueden tomar este ejercicio y adaptarlo a sus propias necesidades. Y para tener más ejemplos de emociones, tienen la rueda, ¿sí? Que esa sí está en el contenido y de ahí pueden sacar más etiquetas emocionales. Bien, continuando entonces. Pudimos también dentro del contenido de la plataforma observar algunas emociones, ¿cierto?, que podrían darse dentro del contexto laboral, ¿sí? Y por ahí revisábamos, por ejemplo, la emoción de la ira, que mencionábamos que era una emoción muy intensa, ¿cierto? Que está caracterizada por sentimientos de enojo, de irritación, de hostilidad, ¿cierto? Y que puede surgir cuando nosotros estamos percibiendo situaciones como amenazantes, frustrantes o injustas, ¿cierto? Y la expresión de esta emoción puede variar desde una molestia muy leve a un enojo muy intenso, ¿sí? Y principalmente el mensaje que tiene la ira para nosotros es poder movilizarnos a que abordemos o que podamos resolver una situación que sea desencadenado, ¿sí? Ahora, el mensaje de la emoción también es algo bastante subjetivo, ¿sí? Estos mensajes que decimos que tienen las emociones son principalmente orientadores para que podamos comprender más o menos desde dónde viene la emoción, pero siempre va a ser algo más subjetivo el mensaje. También tenemos la frustración, ¿cierto? Que es una emoción que surge cuando nos enfrentamos a ciertos obstáculos o desafíos y no se cumplen nuestras expectativas, ¿sí? Principalmente. Y se puede manifestar también como con reacciones de mucho agotamiento, de mucha molestia. Y también la frustración puede ser un mensaje para que nosotros reevaluemos las estrategias que estamos poniendo en marcha para poder conseguir nuestros objetivos, ¿sí? También está el perdón como un proceso emocional, ¿sí? Es importante observarlo como un proceso porque a veces no ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso que implica que nosotros podamos renunciar, ¿sí? A ciertos sentimientos de enojo o de rencor hacia alguna persona que nos pueda haber causado algún tipo de malestar o algún daño más severo. No necesariamente tenemos que olvidar, ¿cierto? Pero sí tenemos que saber gestionar la manera en que nosotros procesamos esta sensación de malestar respecto a una persona o una situación. Entonces, cuando nosotros experimentamos el perdón, sentimos una sensación de liberación, ¿sí? El perdón, de alguna manera, hace que la persona se sienta liberada y desencadenada, desanclada de esta situación y puede proyectar su energía y su pensamiento hacia otras situaciones que a lo mejor son más importantes en ese momento también. Y la gratitud como un sentimiento que es de aprecio, ¿cierto? Que es de reconocimiento hacia algo o hacia alguna persona, donde nos enfocamos principalmente en lo positivo, ¿sí? Y estamos constantemente valorando lo que tenemos, estamos constantemente reconociendo las bondades de una situación, de una persona, etcétera, ¿sí? En la medida que, y se ha observado en las investigaciones, en la medida que nosotros podemos experimentar la gratitud, se va elevando nuestro nivel de bienestar, ¿sí? Entonces es una emoción muy importante a desarrollar. ¿Preguntas acerca de estas emociones? ¿No? Bien. Y tenemos además también otras emociones como la aceptación, la resiliencia y la asertividad, que nos ayudan muchísimo en los procesos de adaptación y también de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la aceptación, estamos hablando de que nosotros tengamos la disposición de adaptarnos a una circunstancia, incluso cuando no es la más ideal para nosotros, no es la más idónea, ¿cierto? O no es la que está de acuerdo a nuestra expectativa, ¿sí? Cuando nosotros generamos esta aceptación hacia las distintas experiencias, ¿cierto? Tratamos de no resistirnos ni tampoco de negar lo que está ocurriendo. Y esta aceptación no implica que nosotros estemos de acuerdo con las distintas situaciones, sino que implica simplemente que la podamos reconocer y buscar una manera constructiva de poder gestionar lo que ha sucedido, ¿sí? Tenemos también la resiliencia,
que es una emoción tremendamente importante y es una capacidad de poder adaptarnos frente a los distintos desafíos y también de poder salir incluso fortalecidos de la situación desafiante a través del aprendizaje constante, ¿cierto? Es decir, yo se me presenta un desafío y lo enfrento, ¿cierto? Con disposición a poder gestionarlo de mejor manera y me levanto de esto, ¿cierto? Y a través de esta experiencia he aprendido tal cosa que en un futuro me sirve para poder volver a ser resiliente y volver a salir adelante, ¿sí? Y tenemos también la asertividad, que es la habilidad que nos va a permitir a nosotros poder expresarnos en cuanto a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, nuestras opiniones, pero en el momento adecuado, de la forma adecuada, con la persona adecuada, ¿sí? Es decir, no es simplemente expresar, sino que es hacerlo de una manera adecuada, de tal manera de no pasarme a llevar a mí mismo, es decir, no reprimir lo que necesito expresar, pero tampoco pasar a llevar los derechos de la persona que me está escuchando, ¿sí? No ser hostil con la persona, con mi interlocutor. ¿Preguntas sobre estas tres emociones? ¿No? Bien. Ok, entonces en el módulo de hoy hemos hablado acerca de la gestión de las emociones, ¿cierto? Hemos mencionado algunas de ellas, hemos visto para qué nos sirven las emociones, hemos hablado de otras cosas que también son súper importantes, que tienen que ver con si es que las emociones son positivas o negativas. Ha habido una clase de muchísima reflexión por parte de ustedes en torno a esto, y también hemos visto ciertas técnicas o herramientas para poder potenciar nuestro autoconocimiento emocional, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, les doy estos últimos minutitos para que hagan preguntas respecto al contenido, respecto al curso, hagan comentarios respecto a la clase de hoy. Los escucho. Y yo quiero un comentario. ¿Sí, Jorge? A mí me parece muy interesante el tema de la posibilidad de poder observarnos y, y como bien usted lo ha explicado, adaptarnos a los entornos laborales con las reglas del juego que tengan. Bien, por cierto que algunos nos van a surtir la suerte de ser más beneficiosos o no para nosotros. Distintos departamentos, distintos equipos de trabajo, distintas jefaturas, distintos funcionarios. Y un poco la clave ahí, según entiendo que usted nos invita, es adaptarnos desde tratar de empatizar eh, con lo que nos vayamos encontrando en el camino y tratar de sacar lo mejor posible de las experiencias. ¿Ya? Eso es lo que aprendo con ustedes hasta aquí. Pero hay un foco que me parece, en un momento lo tocó y me surgió el conectar esta idea, porque nosotros trabajamos mucho con niños y niñas y adolescentes, ¿bien? Y que son víctimas de tanto en materia penal como en materia familiar. Eh, y transitan asiduamente por nuestros tribunales. Y hay un concepto ahí y me pongo en el lugar de ellos, que tiene que ver con la doble victimización. Entonces, ah, es importante estos cursos porque nos ayudan a entender cómo, de qué forma nosotros también, respecto del otro, podemos, a través de estas herramientas básicas, reconocer que sí podemos afectar de manera perjudicial eh, a este espectro de personas, de grupo de personas, aún sin tener la intención de hacerlo. Entonces, eh, importante reconocerlo, las distintas formas que tenemos y tratar de empatizar, no tan solo para beneficio personal, sino que, como les digo, para otros, pues, como los chiquillos que tienen que transitar por estos lugares que no son muy cercanos, los tribunales penales tampoco, tienen hasta calabozo. Entonces, me quedo con eso, me quedo con eso de tener un poquito más de herramientas para ese fin. Sí, qué importante lo que dice Jorge, qué interesante el análisis y la asociación que estás haciendo.
y cómo lo llevas hacia la victimización secundaria, ¿cierto? Que finalmente esa víctima, ¿cierto? A través de una entrevista o de ciertas preguntas que uno dirige hacia la persona, revive el acto, ¿cierto? Porque lo vuelve a pasar por la mente, lo vuelve a pasar por todo esto que nosotros ya vimos, que aunque no estemos en presencia del factor estresor, solo con tenerlo en nuestra mente nos podemos estresar de igual manera. Interesantísimo lo que has reflexionado. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Voy a mostrarles nuevamente los grupos de trabajo para las personas que se conectaron más tarde para que lo puedan ver, ¿sí? Em, ok. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Para aquellas personas que entraron más tarde a la clase de hoy, estábamos hablando acerca de las evaluaciones que tiene el curso. Son dos evaluaciones finales. Una que es un cuestionario de alternativas, que son alrededor de 20 preguntas, y otro que es un trabajo grupal, ¿sí? Entonces, para el trabajo grupal les presento los grupos a los que han sido asignados cada uno. La idea es que se busquen ahí y puedan tener claridad de más o menos con quién les toca. Este documento lo voy a enviar hoy, entonces va a ser subido a la plataforma y como ustedes pueden ver, incluye los correos electrónicos de cada colega, por lo tanto van a poder ponerse en contacto internamente para poder hacer reunirse si quieren y hacer este trabajo, ¿ya? El plazo de entrega de este trabajo es hasta 7 días, a ver, perdón, no, hasta 10 días de corrido desde que termina el curso, ¿sí? Eso quiere decir no días hábiles, sino que días corridos, incluyendo feriados, fines de semana, todo eso. ¿Preguntas acerca de esto? ¿eso cuando termina el curso es después de la última clase o Exacto. después de hoy, por ejemplo? Después de la última clase, nos quedan dos más. Ya, después de, claro, después de la última clase tenemos que hacer el trabajo, ya. Ujú. O sea, ustedes teniendo conocimiento de su grupo, ya pueden comenzar a hacer el trabajo, porque el Sí, trabajo está, las indicaciones están alojadas en la plataforma. Por eso es que se los muestro antes, de tal manera que puedan coordinarse con tiempo, porque también es complejo. Hay personas que están en distintas ciudades, entonces para que tengan tiempo de poder reunirse entre todos, ¿sí? Les voy a pedir, Consulta, Nicole. ¿Cada dígame, uno debemos subirlo a la plataforma? lo que pueden hacer es elegir a uno para que lo suba y esa persona informarme que va a ser como el portavoz del grupo, ¿sí? Entonces, sí, yo reviso específicamente el trabajo que esa persona sube. ¿Ya? Y de todas maneras, yo paso por cada uno haciendo la calificación correspondiente para todo el grupo. Entonces, cuando se haga el trabajo, tienen que poner ahí los integrantes que participaron. Y recuerden que la extensión no sea más allá de 3 páginas, o sea, una página por respuesta como mucho, ¿sí? Puede ser incluso más breve si lo consideran, pero no 10 páginas. ok. Gracias, Nicole. Ok. Bien, estamos listos hoy. ¿Le puedo pedir por última vez, por favor, que apaguen sus cámaras para tomar la última asistencia? Listo, pueden encenderla. Bien, estamos ok, entonces los dejo con Natalia. Espero que tengan un súper, súper buen día, muy provechoso y abríguense bien porque está haciendo harto frío en todo el país. Nos vemos en la Sí, próxima clase. Ya ha sido un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Gracias, Nicole. Igualmente, Muchas gracias. Gracias, Nicole. igualmente. Bueno, gracias a todos por su participación el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que esté bien. Muchas Gracias. gracias. Adiós, Chao, chao. chao.